Hola chicos, buenos días. Eh, Espero que estén bien con sus familias. Eh, Vamos a hacer, la idea de este segundo video, ¿no es cierto?, es hacer la retroalimentación, que aunque se la envié por papel, de la guía número 5, ¿verdad? ¿Verdad? De gestión comercial y tributaria. Eh, Vamos a compartir el archivo, ¿verdad? Para que lo podamos ver, ¿ya? Fíjense que un poco la guía número 5 habla de uno de los impuestos más conocidos, ¿no es cierto?, en nuestro país, que es el impuesto, ¿verdad?, Eh, al valor agregado, ¿no es cierto?, o, perdón, se llama IVA, ¿ya? Impuesto al valor agregado, ¿ya? Pero se llama IVA, ¿ok? Y la idea era un poco analizar cómo se calcula el IVA, aprender a hacer cálculos simples de IVA, ¿ya? Después vamos a ver otros tipos de impuestos, pero es importante que aprendamos, ¿verdad? Eh, Cómo es o cómo opera el IVA en nuestro país, ¿ya? Y decíamos que el IVA es un impuesto, ¿verdad?, que se carga o se cobra a la venta de productos, ¿ya? A la venta de productos que normalmente, o la compra y venta de productos más precisamente, ¿ya? Entonces, decíamos que eh, las empresas, ¿verdad? Cada vez que venden un producto, cada vez que venden, cobran IVA, ¿ok? Entonces, cuando yo voy y pago un producto, no solamente estoy pagando el precio del producto, sino que adicionalmente estoy pagando el IVA, ¿ya? Que es el 19% de el valor neto, ¿verdad?, del producto, ¿ya? Entonces, hay que considerar bien esto importante, esto de valor neto y valor bruto. El valor neto es el precio del producto sin IVA, por tanto hay que sacarle el IVA, ¿ok? Y el valor bruto es el precio de un producto cuando ya tiene dentro de ese valor, tiene el IVA, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy al cine, ¿verdad? Y me cobran 5.000 pesos, 4.500 pesos por la entrada, dentro de ese precio, dentro del precio que me están cobrando el valor bruto. Es decir, que ese precio tiene incorporado el IVA, ¿ya? Eso es una de las cosas que tenemos que aprender y tenemos que saber. Lo otro es que las empresas, ojo, las empresas, no las personas, no nosotros, las empresas, normalmente cuando compran, ¿no es cierto?, pagan IVA y cuando venden, cobran IVA, ¿ok? Entonces, en esto de comprar y, perdón, de cobrar y de pagar IVA, ¿no es cierto?, tienen un ejercicio, ¿ya? Que lo hacen todos los meses. Todos los meses las empresas compran materias primas o bienes, ¿verdad?, productos para poder venderlos, y cuando compran están pagando IVA, ¿ya? Y después cuando los venden, ¿no?, ahí cobran el IVA a la persona a la cual se lo vendieron, ¿ya? Pero el IVA no es de la empresa, no pertenece a la empresa. El IVA es un impuesto que pertenece al Estado. Por tanto, todos los meses, más precisamente los días 12, las empresas deben calcular, ¿no es cierto?, cuánto IVA tienen que pagarle al Estado, ¿ya? Y ese cálculo se hace eh, considerando cuánto IVA pagaron y cuánto IVA cobraron, ¿ya? Cuánto IVA pagaron cada vez que compraron y cuánto IVA cobraron, ¿no es cierto?, cada vez que vendieron. Y la diferencia entre los dos es es lo que la empresa tiene que pagarle al Estado. Todos los días 12 de cada mes, las empresas pagan al Estado, ¿no es cierto?, en el Servicio de Impuesto Interno, o a través del Servicio de Impuesto Interno, pagan al Estado el IVA, ¿no es cierto?, o la diferencia que se surge, vuelvo a decir, de el IVA que pagaron, ¿verdad? Y el IVA que cobraron. Entonces, se toma el IVA que cobraron menos el IVA que pagaron y eso da el IVA que tienen que pagar, ¿ok? Bueno, habían algún ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a mirarlo. Decía, por ejemplo, calcular el IVA y el precio total de siguientes valores netos, ¿ya? Una calculadora de 5.000 pesos.
Eso es neto. Significa que, como les decía anteriormente, no tiene incorporado el IVA, ¿ya? Entonces, para calcular, ¿verdad?, el IVA, lo que tengo que hacer es tomar el valor neto, que son 5.000, y lo multiplico por el 19% o por 0,19 como yo tengo acá, ¿ya? Eso me da 950. Eso es el IVA, ¿ok? Los 950 pesos. Entonces, como yo les decía, cuando uno compra la calculadora, no es que te cobren 5.000 pesos y el IVA esa parte, ¿verdad? Sino que tú pagas en el total, el valor bruto, ¿verdad? Del producto. ¿Y cómo se saca el valor bruto? Bueno, los 5.000, ¿no es cierto?, que tenía, o el precio del producto, más el IVA, ¿no es cierto?, que calculé. Entonces, el precio total que yo pago son 5.950 pesos, ¿ya? Fíjense, acá esta empresa está vendiendo la calculadora, ¿ya? Me cobra 5.000 pesos por el producto, más 950 pesos de IVA, ¿ya? Pero recuerden, ese IVA no es de la empresa, ¿ok? Es del Estado. Bueno, la radio portátil, un poco lo mismo, ¿ya? Eh, el valor neto de la radio portátil son 20.000, lo multiplico por el 19%, me da 3.800. Entonces, el valor bruto de la radio portátil, es decir, lo que uno paga, ¿no es cierto?, son los 20.000 más el IVA. En este caso serían 23.800 pesos. Lo mismo sucede con la corbata, ¿ya? La corbata vale 4.000, lo multiplicamos por el 19%, me da 760, y el valor bruto, ¿no es cierto?, o el precio total, ¿ya?, que yo pago son los 4.000 más el IVA, que son 760, 4.760. En el caso de la leche había una pequeña modificación en que eran 2 litros de leche, ¿ya? No uno, no, eran 2 litros de leche. Por tanto, si cada litro vale 500 pesos, 2 litros valen 1.000 pesos. A esos 1.000 pesos yo le aplico, ¿no es cierto?, o le calculo el IVA, o sea, lo multiplico por 0,19, me da 190. Entonces, el valor bruto o el total que yo pago, ¿verdad?, son 190, ¿ya? Ahora dice, miren, ¿cuánto debe pagar de IVA la empresa si cuando compró estos artículos pagó? ¿Ok? Acá están los cálculos, cuánto pagó en valores netos, ¿verdad? Cada vez que compró estos artículos. Piensen, una empresa compra artículos para después venderlos. Imaginemos que esto es una librería. Compra artículos para después venderlos. Entonces, compra un artículo a un precio determinado, paga IVA cuando compra el artículo, pero por otro lado, cobró también IVA, ¿ya? Entonces, para calcular cuánto pagó de IVA, ¿ya?, lo que hacemos es tomar los precios, ¿verdad? Por ejemplo, la calculadora la compró a 1.500 neto, lo multiplicamos por el 19%, yo sé que la empresa cuando compró la calculadora pagó los 1.500 más 285, ¿ok? 285 que pagó de IVA. Ahora, recuerden que cuando la empresa vendió o la librería vendió la calculadora, cobró 950 de IVA, que como yo les decía, no son de la empresa, son del Estado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? El IVA que cobró menos el IVA que pagó, les va a dar el IVA a pagar. Y eso es lo que está acá, ¿verdad? 950, que fue el IVA que cobró cuando vendió la calculadora, menos 285, que es el IVA que pagó cuando compró la calculadora, ¿verdad? Me da 665. Y eso es lo que la empresa debe pagar, ¿no es cierto?, al Estado el día 12 de cada mes, ¿no es cierto?, del mes siguiente, ¿ya? Por ejemplo, las compras y ventas de junio el IVA de las compras y ventas de junio se pagan en julio, ¿ok? Entonces, eso es lo que debe pagar la empresa por IVA, ¿ya? Lo mismo pasa para los casos siguientes. Finalmente, la última pregunta, para no hacer tan largo el video, ¿verdad? Decía, si me cobran 4.500 por una entrada al cine, ese es el precio final que yo pago. Por tanto, es el precio bruto, ¿ok? Y lo que yo les decía, cuando nosotros tenemos el precio bruto, sabemos que dentro de ese precio está el IVA. Entonces hay que sacarlo o tratar de
descontarlo, ¿verdad? ¿Y cómo se descuenta? Cuando yo tengo el precio bruto para saber cuánto es el IVA que pagué en ese precio bruto, tomo el precio bruto y lo divido por 1.19, ¿ya? En este caso, en el caso de la entrada al cine, son 4.500 dividido 1.19. Eso me da 3.782. Fíjense que con eso estoy sacando el precio neto, ¿ya? Y si al precio bruto le resto el precio neto, la diferencia es el IVA, ¿ok? Entonces, es un poco lo que hice acá. El neto me dio 3.782, 3.781 como algo, lo redondeé porque estamos hablando de pesos, ¿verdad? Entonces, tomo el precio bruto, que son 4.500, menos el precio neto, que son 3.782, y me da la diferencia 718. Eso es lo que yo pagué de IVA, ¿no es cierto?, cuando compré la entrada al cine. Ya chicos, cualquier duda, cualquier consulta, a través de sus profesores jefe o bien por correo. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense y les hablo la semana que viene. Saludos.